A todas, a todos, a todes. Bueno, compartiendo este nuevo momento en el marco del programa Jóvenes y Memoria, en esta semana que es la Semana de la Juventud, la Semana del Estudiante, la Semana en memoria de los pibes y los compañeros de la Noche de los Lápices, bueno, que tanto siempre significan para las nuevas generaciones, para cada una de las nuevas generaciones que han ido sucediendo a lo largo de la historia, desde la dictadura militar para acá, construyendo la democracia, ¿no? Afrontando todos los dilemas y desafíos que esta democracia nos va planteando todos los días. Así que, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Ayer tuvimos un espacio, un acto realmente entrañable, donde las voces de jóvenes, como pasa siempre en Jóvenes y Memoria, se expresaron, ¿no? Contándonos qué significa para estas generaciones, para estos adolescentes de hoy, qué significa, por qué luchamos, ¿no? Porque, bueno, esa es un poco la idea de seguir la lucha, seguir renovando la agenda de esta lucha intensa que tenemos como pueblo argentino, inscriptos también en los pueblos del mundo que luchan por la justicia, que luchan por la igualdad, que luchan por un mundo mejor, hoy más que nunca en este mundo tan difícil que estamos atravesando, ¿no? Confirmarnos en este camino de luchar por un mundo mejor. Es sin duda una celebración, ¿no? Los que estamos acá queremos un mundo mejor, estamos comprometidos en querer lograrlo, es nuestro deseo más entrañable, y la memoria de los pibes de la Noche de los Lápices sin ninguna duda viene a reafirmar esto. Y acá hoy en este conversatorio donde nos encontramos las distintas generaciones, porque la memoria es eso, es el encuentro entre generaciones, es la conversación entre generaciones, las nuevas generaciones, las generaciones que vivieron otras etapas de la historia, que tienen para aportar, para construir históricamente este presente, para poder, ¿no? Ir visibilizando las distintas capas que hacen a este presente, que son todos esos momentos históricos que nos van constituyendo y de los que necesitamos saber y nutrirnos para entender este presente y poder pensar un futuro diferente, ¿no? Para no vivir el presente como algo eterno, ¿no? Que no se puede cambiar, un presente que aparece acelerado por el tiempo del mercado, del consumo, de la vida que se va así como el agua entre las manos, y sin poder pensarla como un proyecto en el que nos comprometemos y lo podemos construir y lo podemos proyectar. Así que, bueno, hoy estamos muy felices de contar, aunque sea un rato, con Emilce Moller. Emilce Moller es una amiga, una compañera, es una sobreviviente, ¿no? Y como sobreviviente, ¿no? En esa sobrevivencia, en esa vida que fue amasando a lo largo de los años, de toda su vida, ¿no? Y que como adolescente le encontró en una etapa poderosa, donde con sus pocos años, sus 15, 16 años, ella pensaba y sigue pensando, y de eso un poco vamos a hablar, que el mundo se puede cambiar. Y es posible que a los 14, 15, 16 años uno pueda pensar que el mundo se puede cambiar, porque, bueno, la vida está empezando, estamos empezando a pensarnos en ese momento de nuestra historia, de nuestra trayectoria vital, donde nos estamos preguntando qué queremos ser, en qué nos queremos convertir, para qué hemos venido a este mundo, ¿no? Quiénes son nuestros amigos, ¿no? Con quién queremos relacionarnos, qué queremos ser cuando seamos más grandes, qué queremos ser en cada uno de los presentes. Se está configurando nuestra vida, está ahí el proyecto. Y como una gran metáfora también de nuestra historia argentina, esos adolescentes fueron arrancados de esa vida, ¿no? Interrumpiendo un proceso histórico que podía traer mucha expectativa y mucha felicidad al pueblo argentino, y sin embargo fue truncado como todos los procesos históricos que la violencia desde arriba viene a truncar la vida y también los proyectos colectivos. Y bueno, y acá estamos retomando proyectos colectivos, y eso es Emilce, es una gran hacedora de proyectos colectivos y tiene la capacidad de poder tejer su propia vida con la vida de los demás, de los que ya no están, ¿no? Sosteniendo esa voz como una voz potente,
y también de los que seguimos estando, de los distintos, ¿no? Las distintas generaciones. Emilce nos acompañó en aquellos primeros Chapalmalal, donde éramos pocos, ¿no? Casi era como una especie de nave de locos, donde éramos pocos, hablando de memoria, hablando de los desaparecidos, hablando de la militancia, hablando de los proyectos, hablando de los derechos humanos, en una Argentina que salía de uno de los peores momentos de la democracia, que era el neoliberalismo, y pensábamos que ya salíamos, que la crisis había sido terminal de ese proyecto y que íbamos a empezar una nueva etapa, y bueno, y finalmente nuevamente ese tiempo sombrío volvió, y ahora nuevamente estamos tratando de salirnos en esta ir y venir de la historia. También van y vienen las generaciones, y también van y vienen esas generaciones que están empujando la historia desde que eran muy jovencitos. Así que bueno, en este espacio de encuentro con Emilce, que hace poquito presentó, se animó, porque yo cuando la conocí a Emilce, ella me deslumbró con lo que contaba, con su testimonio, y ella me decía que ella era un inútil para escribir, que no sabía escribir. Yo no sé escribir, y a veces me pedía ayuda, me dice, no, a ver, no me ayudas a escribir esto, porque yo soy un desastre escribiendo, y la verdad cuando uno va leyendo las historias que escribió Emilce, bueno, sí, Emilce sabe escribir, ha sabido vivir y ha sabido escribir y narrar su propia historia, y desde un lugar que puede pensar, ¿no? lo propio, lo íntimo, también con lo político y lo público, con lo de todos. Así que bueno, hoy contamos con Emilce, que ha tenido así un circuito artístico esta semana impresionante, así que desde el presidente de la Nación acá recalando en Jóvenes y Memoria para charlar con ustedes. Así que sin más, quería también marcar que está, bueno, Marilena Sarabí, que es la directora del programa Jóvenes y Memoria, está también Roberto Cipriano García, que es el secretario de la Comisión Provincial por la Memoria, bueno, y todos ustedes que son, bueno, entrañables compañeros de tantos caminos. Así que bueno, sin más, Emilce, saludar, y después, bueno, una pequeña introducción, y los chiques tienen muchas cosas para preguntarte. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Bueno, Sandra, muchísimas gracias por la presentación, y la verdad que los extrañaba muchísimo, y en este chapa que va a ser virtual aparentemente, por todo lo indica, bueno, acomodándonos y buscando las maneras de encontrarnos. Ustedes saben, como lo digo año a año, y lo digo en los distintos ámbitos, para mí el ámbito de Jóvenes y Memoria es el espacio de reflexión y de aprendizaje y de internalización del concepto de derechos humanos más profundo que se viene llevando a lo largo del país. Y por lo tanto, yo me nutro muchísimo de todos ustedes, los hacedores del programa y de los chicos, y me dan insumos para reflexionar y pensar y aprender en este ida y vuelta que es maravilloso. Así que bueno, y seguramente por detrás está todo el equipo, de todas chicas y chicos que año a año participan y que son adorables y que hacen todo esto posible. Y docentes que ya somos casi viejos conocidos, que vamos avanzando en todos estos años juntos y me van escuchando, y me interpelan y me ponen un desafío de qué decir nuevo, qué decir distinto a lo que me han venido escuchando. Así que por un lado, y como siempre, estos agradecimientos y la claridad de Sandra. Por un lado, decir que esta pandemia no podemos empezar a hablar como si fuera normal que nos viéramos en una pantalla plana de a cuadraditos, ¿no? Como si esta fuera la normalidad, y ya casi lo tomamos como una normalidad y nos ponemos a hablar como si estuviéramos en un acto, ¿no? Así que un poco de esta reflexión bidimensional que hemos asumido y perdido la tridimensional, en donde yo decía, bueno, qué distinto iba a ser este 16 a lo que lo habíamos pensado, y fue un 16 muy distinto, porque no estamos en las plazas, no nos encontramos ni en las calles, ni en las plazas, ni iba a estar arriba del escenario con un micrófono hablando, y qué significaba eso, ¿no? Y sin embargo, como decía Sandra, como nunca tuve la posibilidad de hablar a lo ancho y a lo largo del país con
cientos de jóvenes en donde nunca se plantearon que iban a dejar de conmemorar el 16, por ejemplo, sino al contrario. Desde julio empezaron a invitarme a un Zoom, a una actividad virtual, a que les grabe algo, a que les diga unas palabras, que grabe videitos, que les mande un WhatsApp. Impresionante. Yo empecé, como les decía, con la filosofía de que un Zoom no se le niega a nadie, y después me di cuenta que sí iba a tener que negar a alguno, porque ya la cuestión física era imposible. Pero, y a mí me parece que ahí hay una trama que hablando de esas, vos decís tejer, y me gustó porque soy muy tejedora yo, en la vida real tejo mucho en la vida real, estoy siempre tejiendo, y si son Zoom de confianza, los hago tejiendo también. Y me parece que esta metáfora que utilizaste, que soy tejedora, me gustó mucho, la voy a usar, una vez más te voy a sacar palabras, y me parece que ¿qué tejimos acá? Tejimos que ese poder de resistir, ese poder de dar batalla, y que los jóvenes saben que si hay adversidades hay que sobreponerse. Me parece que eso aprendieron de otras generaciones, de tantas generaciones de lucha. Que una pandemia no tenía por qué, que una cuestión de estar adentro no tenía por qué ser un motivo para parar los procesos de transmisión de la historia y de la memoria, y que al contrario podía ser un elemento de refuerzo, ya que utilizamos otros dispositivos, otras cosas, y la multiplicidad de pantallas podían ser algo muy interesante. Yo no vi a nadie que me dijo, señor, este año que no está la marcha, podemos hacer algo. O sea, ese no pedir permiso y lanzarse a armar cosas, ¿no? A lo sumo, como dirían, capaz que piden disculpas después, pero todos se largaron a armar algo. Y así se lo presentamos a la profesora y así le decimos, pero si tenemos la voz de usted y las palabras, nadie nos va a decir nada, cosas así, ¿no? O sea, por afuera de lo programático, como centros de estudiantes, como unidades básicas, como centros culturales. Interesantísimo. Voy a ver si en algún momento me da la vida para hacer algún recorte, una recopilación, porque me parece que es algo que hay que nutrirse de todo eso, porque es para pensarlo, porque me parece que ahí, en esa conjunción, es cuando a nosotros se nos cerraban puertas en las distintas etapas de las luchas de los derechos humanos, uno íbamos abriendo puertas, y que decíamos, bueno, ¿y cómo se te ocurrió llevar los juicios a España? Porque no teníamos la posibilidad de hacer los juicios acá, y era como decía, nosotros teníamos que jugar ese partido y nos habían sacado a la cancha y abrimos una cancha en España. ¿Y cómo se les ocurrió los juicios por la verdad? Y porque no podíamos hacer otra cosa desde lo legal, pero sin embargo nadie nos impedía que supiéramos la verdad. Y poniendo en esos, yo creo que eso es lo que ha quedado, esa capacidad de encontrar intersticios para dar luchas y batallas de lo que queremos. Hoy en día, en esta pandemia, a través de las pantallas gritaron memoria por todos lados, como yo decía, las pantallas hoy nos recuerdan que nunca más es nunca más, de una manera sumamente interesante. Así que me parece que esta pandemia nos trajo esas posibilidades que por supuesto no sustituyen, y que no sustituyen un montón de cosas, porque yo digo que no estamos haciendo educación a distancia, sino que estamos haciendo educación en un momento crítico a través de elementos virtuales, pero no es una educación a distancia, ¿no? Sin embargo, los docentes y las docentes, una vez más poniendo el cuerpo para llevar adelante la educación en estos contextos. Yo me solidarizo en especial con los de matemática, porque si enseñar matemática en forma presencial es difícil, en forma virtual les puedo asegurar que es una tarea titánica, trabajar para que te vean en un pizarrón, el que no se te vea la ropa tendida y la despejar la X, te digo que es re complicado. Entonces, y en esto, entonces yo creo que acá en lo que decía Sandra, bueno, que es, se han organizado, saben, yo a todos ustedes no les voy a hablar del pasado porque ustedes ya estuvieron en este programa, entonces ya de todo ese pasado sí saben. Porque hablamos, como siempre decimos en Jóvenes y Memoria, hablamos para la interpretación del presente, y es un presente
en donde no solo los jóvenes o las jóvenes están a veces perdidas con el presente, los adultos hoy estamos perdidos, el mundo está un poco perdido, y en muchas cuestiones con esta pandemia que puso a la luz, o puso en blanco y negro muchas cosas, y puso a la luz o en signos de interrogación otras. Pero otras no, otras quedaron claras y otras quedaron más que fuertes, porque las asimetrías se notan, las desigualdades sociales se notan, las brutalidades siguen estando, la violencia institucional se ejerce, porque este año las pantallas preguntan qué pasó con Facundo Astudillo Castro fuertemente, y con distintas situaciones de violencia institucional, es decir, que otras siguen estando claras. Y yo creo que hoy en día es, con este presente, con esta democracia, cuáles son los desafíos que tienen les jóvenes. Y yo creo que hoy quiero escuchar las preguntas de ustedes que vienen trabajando, y quiero ver qué se plantean para poder aprender cómo analizar este presente y construir las agendas de transformación. Porque no tengo duda que lo que hacemos es construir agendas de transformación en donde ustedes tienen que hacerlo con sus propias motivaciones. Es como que, si bien quedó medio estigmatizado el boleto estudiantil, y utilizando esa metáfora, bueno, ustedes tienen que encontrar cuál es su boleto estudiantil de la lucha. Que capaz que hoy en día tiene que ver la conectividad, tiene que ver la inclusión de conectividad, de la ampliación de Wi-Fi, a mí me parece que todo lo digital vino para quedarse, y la inclusión digital, como la inclusión educativa, pero con el concepto atravesado de la cuestión digital, es muy fuerte, y eso trae muchas aristas de qué significa, y me parece que quizás esas pueden ser, desde el punto de vista quizás educativo, desde el punto de vista social, bueno, el lugar de los jóvenes, la cuestión de violencia institucional, las cuestiones ambientales, feminismo, violencias a la mujer. Me parece que se abren todo un abanico de cuestiones que tienen que ver con estas coyunturas, que tienen que ver con esta democracia, porque son temas de la democracia, no podríamos estar hablando de esas cosas, ni mucho menos, porque en dictadura estaríamos con cosas mucho más básicas, tienen que ser con temas de democracia, y por otro lado, con toda esa agenda, pero en esta semana, justamente, en la semana pasada, esta semana, con connotaciones, con contiendas de rebelión, por decir una palabra, pero me pareció excelente el flyer de la comisión respecto del amotinamiento de la policía y demás, que un reclamo con armas no es un reclamo, es una cosa opresiva, fuerte, con palabras que hablan de democracia, con palabras que desvirtúan la tarea de derechos humanos, es decir, por un lado hablando de gestión ambiental, de las mujeres, de esos derechos, pero por el otro sosteniendo ese platillo, ¿no? Uno es como que siente que tenés que hacer esos malabares de los platillos, que no podés solo trabajar con uno, porque hay otros que también están, y a ver si nosotros nos entretenemos con unos, y de golpe se nos viene con una cosa pesada del otro, ¿no? Cuando estamos entretenidas en otras cosas, con sutilezas, que no son sutilezas, pero creo que me entienden, de temas de la democracia, entre que sí, que no, detalle, y por otro lado no vimos venir un elefante que nos arrasa y nos dice, ¿saben qué? Todo esto va para atrás porque nosotros queremos que venga la mano dura, y no la vimos venir, ¿no es cierto? Entonces digo, me parece que ahí es donde tenemos que tener esa atención, que no es miedo, ni nada, pero que tenemos que agudizar las escuchas muy fuerte y ser contundentes en que esos sean solo susurros, y las voces que se escuchen sean todas las de ustedes, bregando por la democracia y el nunca más. Y después seguimos y hablaremos del libro, que por supuesto en el libro aparece Sandra Raggio. Yo no podía escribir un libro sin que esté Sandra en la introducción de mi libro. Así que después hablaremos. Bueno, espero... Sí, por supuesto. También esperábamos escucharte hablar sobre el libro, y seguramente alguna pregunta surgirá, pero bueno, acá ya tenemos los primeros 5 que, como decíamos, se entraron en el chat para hacer preguntas, Emilce. Los nombro a los 5 y después van de a uno habilitando sus micrófonos. Son Candela, Dayana, Felipe, Guzmán y Antonella. Así que bueno, Candela González de Moreno, la primera. Candela, escuchamos tu intervención.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Candela González y estoy en representación del Colegio Ginés de la Quintana. La pregunta que le quería hacer a Emilce es, ¿por qué lucha ella hoy? ¿Qué es lo que la motiva a seguir luchando y militando con la misma esencia que lo hacía a los 17 años? Yo hoy me jubilé, soy una abuela, y cuando me decían de ¿qué vas a trabajar? No, ¿qué vas a hacer? Nada, les decía. Por supuesto nadie me cree, pero sí, o sea, no estoy haciendo nada formalmente. ¿Eso quiere decir que no milito? No. Quiere decir que no milito en ningún ámbito. Lo que hago es hablar y decir, y lo puedo hacer porque construí una palabra que se oye. Esa es lo que puedo hacer. Entonces puedo trabajar con la palabra. Mi ámbito hoy es trabajar con la palabra. Y eso se puede hacer cuando la palabra tiene una trayectoria, ¿no? Atrás. Y bueno, entonces lo que hice a lo largo del tiempo, traté de ser coherente con lo que vine diciendo, que por eso ustedes me conocen, y hoy, ¿por qué puedo seguir hablando? Entonces, ¿de qué hablo hoy? Hablo básicamente de las situaciones que me interpelan, me molestan, y con la palabra trato de molestar a los poderes o a solidarizarme con quien está en algún tipo de lucha. ¿Qué son los temas? Son los temas que hablábamos, ¿no? O sea, todo lo que sea repudio a la dictadura, todo lo que sea condenar la dictadura y poner a la luz de lo que pasó en ese presente. Y hoy en el presente me sumo a todas las luchas, no a todas, porque es finito, ¿no? O sea, hay temas que los dejo de lado porque, bueno, nunca se puede todo. Pero básicamente los temas que están en agenda del sentido casi común de cualquier militante que quiere vivir en un país mejor. Pero que lo haces en las redes, lo haces a través de las charlas, lo haces pero yo te digo, yo creo que el valor que puedo haber adquirido a lo largo de estos años es el valor de la palabra, en donde me puedo sentar frente a un grupo de jóvenes y lo que les digo me van a escuchar. Entonces me parece que esa es la militancia que estoy diciendo. Los temas más o menos van a ir cambiando, y con nuestra Argentina que día a día nos tiene acostumbrados a los cambios, si había que condenar la rebelión policial, condenamos la rebelión policial. Si hay que pedir justicia por Facundo, pedir justicia por Facundo. Si hay un problema universitario y no hay presupuesto, pedís eso. Yo ya soy una señora grande, así que vengo en donde no tengo un frente de trinchera todos los días cotidianos. Eso no quiere decir que no lea, no piense, no hable, pero básicamente es denunciar y apoyar las causas que nos va llevando la coyuntura siempre de este lado, vamos a decir, del ancho camino de la democracia, y por supuesto condenando al genocidio. Y por ejemplo ahora me toca de nuevo, se abren los juicios recién ahora, por eso todavía es presente todo ese pasado, del pozo de Quilmes y el pozo de Banfield, en donde recién ahora van a poder ser condenados los represores, y vuelvo a ser testigo de los juicios, ¿no? O sea que es ese pasado que va y viene en ese presente. Empecé declarando a los 26 años y sigo declarando a los 61 años. Bueno, ahora Dayana de Escobar. Dayana Cro de Escobar, ¿me escuchaste? Si no, seguimos con Felipe, que era el siguiente inscripto que se anotó en el chat para hacer preguntas. Felipe de Malvinas. Si después Dayana nos escucha. ¿Tampoco Felipe? Dayana está ahí, yo la estoy viendo en la pantalla, así que... ¿No me estará escuchando a mí? Tiene auriculares, no sé, Dayana, alguien que le escriba por el chat a Dayana, porque está ahí y sí. Está como muy atenta, pero no sé, no nos debe estar escuchando. Pero no sé. Sí, se había notado. Dayana? Bueno, Dayana, Felipe. ¿estás escuchando? Para hacer la pregunta, Dayana. Hacé la pregunta. Hola, buenas tardes. Hola. Escuchaba medio entrecortado. Tengo una pregunta. ¿Qué consejos les daría a tus nietos
sobre este tema. Ah, sobre este tema, porque consejos a los nietos les Sí. doy bastante. Y al resto de los adolescentes. No, consejos yo no doy, siempre me dicen eso y yo digo, no, uno no es tanto para dar consejos, no me gusta dar consejos, sino me gusta, bueno, cuando podamos tomarnos unos mates y charlar, vamos a decir, sería así. Un poco justamente el libro lo impulsó una charla con mi nieta que me dijo, abuela, cuando vos estabas en la cárcel, ¿te dejaban usar celular? Me dijo, porque yo con celular me lo banco, ¿viste? Estar presa. Y yo dije, ay, lo que tenemos que hablar, chicos, ¿cuánto tenemos que hablar? Entonces yo decía, la verdad que hablamos demasiado y falta tanto, ¿no? Entonces digo, bueno, entre esos demasiados escribo un poco. Mira, los nietos nacidos, criados en democracia, van a ir absorbiendo la historia, van a ir viendo, pero en el caso mío van a ver qué tal soy como abuela, vamos a decir, independientemente, ¿no? Y eso me parece que también yo lo he llevado, porque muchas veces vos podés hablar de determinados temas, pero siempre tenés que ser, bueno, en tu referente de hoy como sos. En aquel momento, cuando uno era militante, se pedía que seas buen estudiante, porque es como que se te escucha más. Yo no sé si es una doble estigmatización, pero era. Y por ejemplo, en el caso mío, que fui docente universitaria, yo sentí como el peso de ser una buena docente, como para cuando... Vení. Pero para tener que hablar otros temas, también se te escucha y se te reconozca. Y cuando estuve en la gestión pública, traté de hacer algo en donde se te reconozca como alguien que haga bien la gestión. Como para después, cuando hablas de otros temas, estés habilitado, ¿no? Esto que decía, que tengas una trayectoria o que tengas una palabra que te habilita. Y que por ahí es complicado eso, ¿no? Pero básicamente es eso. Y a las nietas, sobre todo, criarlas sin nada de miedo. O sea, el año pasado fue muy fuerte. Por primera vez mi nieta, que en ese momento tenía 8 años, me acompañó por primera vez a una marcha de La Plata. Y bueno, y vio todo eso y bueno, y lo bueno es que puedo llevar mis nietas sin miedo a una marcha. Me parece que eso es lo mejor. Cosa que fue muy preocupante para los años del macrismo, mis hijas ya grandes que van a las marchas y demás, empecé a tener cuidado y a su vez ellas tenían miedo por mí de ir a las marchas. Recuerden la represión que había, en donde tuvimos que volver a sacar los pañuelos, limón por los gases y hacer puntos de encuentro por las situaciones represivas. Y ahí se daba que yo tenía miedo por mis hijos y ellos tenían miedo por mí, porque yo ya soy vieja. Entonces decía, mamá, ¿dónde vas a estar? Bueno, ¿y ustedes dónde van a estar? Y hacíamos puntos de control y no llevamos los nietos a la plaza, no llevamos las nietas a la plaza, ni a las marchas. Y bueno, me parece que eso es lo que no quisiera que esté, fundamentalmente. Eso no me gustaría. Entonces vamos a hacer todo lo posible para que vivan en una sociedad lo más libre posible, como volvimos a construir. Pero para eso es una construcción colectiva muy fuerte. Así que, y que no abandonen la manera de construir su presente como sea. Como sea. Buenísimo. Bueno, sigue, Felipe dice que ya hicieron la pregunta, así que pasa. Ya la contestaste, así que Guzmán Ailín de Moreno. Ailín. Hola, buenas tardes. Hola. Esta es la pregunta. Sabiendo que el país estaba en contexto de una dictadura, ¿qué fue lo que te motivó o te dio el valor en ese momento para seguir luchando con tus compañeros? No es por vender mi libro, pero lo explico claramente en los muchos capítulos. Porque justamente es muy difícil en entrevistas contar eso. Entonces, es una mezcla de sensaciones en donde, por un lado, no querías seguir porque vos sabías que era lo correcto, vos veías que el país estaba mal, pero es difícil. Es lo mismo que vos estés preparando toda una marcha o todo un acto y a último momento te digan, mira, capaz que vienen los del barrio de al lado y les pueden tirar piedras y pueden haber problemas. ¿Vos dejarías de ir todo lo que estuviste trabajando? Y por ahí es cierto, te van a tirar piedras y podés quedar herida. Pero
No, yo igual, decís, viste, esa cosa media negacionista que uno tenía de decir, no, a mí me puede pasar, pero no, pero este es mi proyecto, y a la edad que tienen ustedes, o lo que tenía yo y demás, que uno se cree muy envalentonada en muchas situaciones, no te dabas cuenta de que, sí te dabas cuenta, pero no querías abandonar esa lucha. Y yo dije, yo no quiero dejar a los compañeros, y yo esa frase que la digo, yo la trato de mostrar no como una cosa heroica personal, sino porque era un contexto que se vivía de mucha solidaridad de unos con los otros. Y los compañeros, el de al lado, era fuerte ese lazo. Entonces yo no me sentía bien dejando a los compañeros, dejando de militar. Me hubiera sentido muy mal. Entonces eso es lo que trato de explicar con más detalles, eso. Que por supuesto es dificilísimo de entender, te puse este ejemplo casi pueril, infantil, pero para que veas que en distintas escalas te pasa, que vos vas a hacer algo sabiendo que hay peligro, y lo haces igual, y entonces vos decís, bueno, ¿por qué lo hago? Y porque hay otros factores que te impulsan a hacerlo, que son más complejos, casi dentro de un ámbito psicológico eso, pero bueno, pasa. Pero bueno, ahí explico con detalle por qué hice lo que hice. Bueno, ahora le invitamos a Antonella de Cañuelas a que seguía ella. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? ¿Dónde está Antonella? ¿Se escucha? Sí, se escucha, Antonella. Sí, Antonella. Bueno, buenas tardes. Un placer, Emilce. Quería preguntar cómo ve a la juventud hoy en tiempos tan movilizantes. ¿Cuál era el futuro que ustedes veían, o sea, el mundo que querían? ¿Y cómo vio estos 4 años pasados de neoliberalismo que dejaron un poco fuera de lo que es la juventud? Bueno, justamente algo comentaba, estos 4 años para mí fueron terribles y creo que fueron, lo único bueno es que esa introspección de tanta tristeza me permitió sentarme y ponerme a aprender y ponerme a escribir, así que eran años de tanta tristeza que dije, ¿cómo combato? ¿No? Y sobre todo porque eran 4 años, iban a ser 4 años, nunca se nos ocurrió que iban a ser menos porque nosotros somos profundamente democráticos y íbamos a esperar que pasen los 4 años, aunque no nos gustaran para nada, ¿no? Y ahí me puse a escribir, lo viví muy mal, y sobre todo, ya te digo, con esto de las marchas, además que había represión en las marchas, que cuando uno empezó a tener miedo de participar, que uno ya corre más lento, o que tus hijos no podían ir con sus hijos, o con ellos, o que ellos mismos era peligroso, la verdad que me retrotrajo a las peores épocas del país. Igual no era una dictadura, y yo eso siempre lo aclaré, era una democracia con muchas falencias, pero no era una dictadura. Así que ahora viviendo de nuevo otra vez, como decía Sandra, otra vez recuperando y teniendo, y yo tratando de hacer muchas lecturas de la realidad para que no se nos pase nada, y por esa cuestión que me decían, ¿cuál es tu ámbito de militancia? Hablar donde se pueda, donde me escuche, para estar atentos de esas matrices culturales que se nos pasan, se penetran y permitieron que haya el neoliberalismo. Y no estamos exentos de eso, y tenemos que entonces trabajar. Cuando me dicen, bueno, la juventud es un colectivo enorme, ¿no? Es lo mismo que vos decís, bueno, cuando hacían en esta pandemia los abuelos, los mayores de 60 años con los abuelos, bueno, que yo estaba en esa franja etaria y a veces no me veía tan reflejada en todo lo que decían de todos los adultos y bueno, que estamos todos en lo geriátrico y demás, bueno, no todos, todavía tenemos algún grado de independencia y demás, ¿no es cierto? Y yo siento que a veces cuando uno habla de los jóvenes, dice, bueno, pero ¿de qué jóvenes están hablando? Esto no tiene nada que ver. Y me parece que sí se da muy fuerte la cuestión de la caracterización de los jóvenes de acuerdo a las cuestiones de las clases sociales, ¿no? En donde, y esto ustedes lo trabajan mucho en la comisión, en Jóvenes y Memoria, las estigmatizaciones que hacen a los jóvenes, desde el momento que algunos les dicen chicos y otros menores, ¿no es cierto? Entonces digo, algunos, hacen cosas estos chicos que te rompen tal cosa o demás como problemas psicológicos o dándole algún apoyo con psicólogo y al otro los mandan a un reformatorio o cárcel de por vida. Entonces digo, me parece que ahí hay muchas diferencias y por eso es muy difícil hacer una conceptualización.
Yo lo que hablo y si tengo que poner un colectivo, yo pongo, y en todo este tiempo, para mí la mayor alegría fue el movimiento feminista que llevaron adelante los jóvenes. ¿Por qué? Porque fue una agenda disruptiva, porque fue una agenda llevada básicamente por los jóvenes, porque no era la agenda que nosotros marcábamos, siempre que por supuesto hay maravillosos ejemplos que ustedes tienen a Dora Barrancos y demás, pero no era algo que se venía con la voz fuerte que tuvo, y se hizo básicamente no en contra de nadie y con todos los elementos de la democracia. Porque de última ustedes se paraban y se iban a un congreso y se quedaban en la puerta de un congreso a esperar la respuesta de diputados, de senadores, de las comisiones, avanzaban, retrocedían, pedían cupo en los municipios, en sus lugares locales, en los centros de estudiantes, en los distintos lugares, toda la cuestión de participación, de deconstrucción, de lenguaje, lo que me cuesta hablar, así intento, pero a veces me cuesta. Y marcaron una agenda que en el 2016 ningún gobernante se pudo parar y no decir nada de eso. Y no pudieron dejar de decir que iban a poner una Secretaría de la Mujer, y en todas las agendas públicas de gobierno está. Y me parece que ese es el movimiento y lo más trascendente que pasó como movimiento juvenil, porque, simplificándolo, ¿no? Hay montones de cosas, pero me parece que como movimiento juvenil fue lo más disruptivo y lo llevaron jóvenes y jóvenes muy chiquitos, casi adolescentes. Yo iba a las marchas básicamente a mirar eso y eran pibitas, en el mejor de los sentidos, de 13, 14 años, colegios privados, colegios católicos, con sus pañuelos verdes, caminando en masa al Congreso. Era una cosa interesantísima y me parece que era su primer eslabón de participación política, de organización. Yo veía a esos chicos que iban a esas marchas y digo, estos chicos ya cuando llegan a sus casas son otras personas. Tuvieron una transformación, es como los chicos que van a Chapalmalal y vuelven. Y ahí fueron cientos y cientos de chicos interpelados porque fíjense el proceso que tienen que pasar para ir de una escuela privada de monjas a una marcha del Congreso. Interesantísimo como proceso de construcción de ciudadanía. Y esos fueron los jóvenes. Así que para evitar estigmatizaciones, y por supuesto no es todo ni nada, pero es raro hoy en día, además, por ahí no sos participante militante de todo eso, pero es raro que alguien se oponga a eso. Y eso me parece que es lo más maravilloso. Puede haber grados de aceptación, pero hay una voz que es muy raro que alguien te diga, no, yo quiero el patriarcado, no quiero a las mujeres no sirven para nada. Es raro. Y eso fue una conquista de los jóvenes. Bárbaro. Bueno, ahora va a preguntar Bautista, que es voluntario del programa. Ya ahí en el chat estábamos cerrando porque hay un montón de más anotados, pero ahora vamos con Bautista y después hacemos la última ronda de preguntas en grupo, así todos alcanzan a decir. Adelante, Bautista. Bueno, hola, ¿cómo están? Hola. Se me está trabando un poco la cámara, pero bueno, lo hago con la foto del voluntariado. Bueno, un placer, Emilce, escucharte, la verdad que es inspirador cada vez que te escuchamos. Bueno, justamente como decía María Elena, me llamo Bautista, soy voluntario. A ver si funciona. Ok. Soy voluntario y al mismo tiempo soy militante universitario, mi Facultad de Artes de la UNLP, y te quería preguntar, Emilce, ¿cuáles son las diferencias o cuáles son algunas de las diferencias que encontrás entre el movimiento estudiantil de antes de la dictadura y el actual? ¿O cómo ves el movimiento estudiantil actual, quizás en cuanto a gremialidad o a planes de acción? Bueno, yo siempre digo que tiene que haber diferencias abismales porque nosotros no sabíamos lo que era una democracia. Entonces, a partir de ahí era todo diferente. Nosotros habíamos aprendido a vivir de golpe en golpe,
y por lo tanto el concepto de la democracia no lo conocíamos. Y nosotros a lo sumo pedíamos que no haya una dictadura y por un socialismo nacional, la revolución, porque era lo que aspirábamos, pero el concepto de democracia no lo conocíamos. Y bueno, a partir de ahí se hace toda una construcción totalmente distinta. Inclusive me preguntaban por los centros de estudiantes. Yo tuve un periodo muy cortito de centros de estudiantes, como en el 74, 75, el 74 prácticamente, y en realidad eran unos delegados que se juntaban para ir a hablar, ¿no? No tenían la estructura, la institucionalización, no estaba el secretario de Cultura, el secretario de Prensa, era, bueno, con suerte, ¿quién quiere ser delegado? Yo, bueno, van y se juntaban, bueno, andá vos a la reunión que va a haber, era como una organización muy casera, ¿no? O sea, lejos de tener esa institucionalidad. No lo hubiera podido tener porque no teníamos institucionalidad de nada, de órganos democráticos, entonces tampoco podíamos tenerlo, ¿no? Así que la diferencia parte fundamentalmente por ahí. Por eso, por ejemplo, ustedes dicen, bueno, no, yo puedo tener una vida desde la política, desde participación ciudadana, desde la política. Yo puedo ser presidente del centro de estudiantes, después puedo trabajar en la cuestión universitaria, puedo ser concejal, puedo ser presidente, quiero ser diputado, voy a estudiar ciencias políticas para ser diputado, voy a para trabajar como concejal, o me gustan los cargos de la gestión, todas esas posibilidades no existían para nosotros. Entonces, era todo muy, muy blanco-negro, o sea, la vida por la militancia, los tiempos tan violentos, entonces, obvio que son unas diferencias muy fuertes, porque tenías que tener demasiadas convicciones. Hoy en día vos podés tener participaciones estudiantiles, participaciones moderadas, tranquilas, como siempre digo, y bienvenido, que no hay que jugarse la vida, la vida no hay que darla por la militancia, la vida hay que vivirla fundamentalmente, ¿no? Entonces digo, me parece que todo eso hace que sea muy distinto. Por supuesto está, como siempre, lo que se habla de que los jóvenes, como hablaba Sandra, que lo natural es querer cambiar, el inconformismo de las situaciones que vivís del presente, las injusticias te duelen, todo eso está, y eso sí hay una similitud. Pero la matriz en que se desarrolla esto es absolutamente distinto, y bienvenido que sea distinto. Y hay una cosa muy que se hace como mito, en donde en los años 70 todos participábamos, todos nos organizábamos, no. Había un ambiente de política fuerte, pero no todos militábamos activamente. O sea, ir a una asamblea siempre costaba llevar a todos a la asamblea. Ir a una marcha costaba. Lo que pasaba era que nadie se oponía ideológicamente a eso, que puede ser ahora que algunos haya posiciones políticas distintas que no van por oposición política. Nosotros no era que se oponían a ir a la marcha, pero no iban. O sea que la construcción de la militancia, siempre fuimos pocos en las militancias activas, ¿no? Para que no haya ese mito de que todos participábamos y éramos todos, como diríamos, amigues y demás, ¿no? Esa sería una diferencia, pero bueno, quienes saben más de procesos de historia, que han estudiado mucho, pueden contarlo mucho mejor que yo. Bueno, entonces, como decía antes, si les parece, te parece, Milce, hacemos una ronda ahora, no uno como veníamos, porque hay muchos anotados y queremos que todos puedan llegar, por ahí es más, hacemos más rápido, me parece, si estos últimos tengo 5, 6, 7, hacen sus preguntas y después vos haces una devolución general, ¿te parece? Dale. Yo en función de los tiempos, que son menos 10 pasadas ya, y bueno, como decíamos, Emilce tiene otros compromisos, sabíamos. Otros Zoom. Eso que no le niegue a nadie. Eso te pasa por no negarle a nadie los Zoom. Bueno, un consejo, nieguen Zoom. Ese es un consejo para los nietos. No, esperemos que no. Basta de Zoom, Bueno, así que estos últimos preguntadores que nos quedaban son, y los invitamos a ir pasándose el micrófono, Micaela de la 136, después va a preguntar Lautaro de Cañuelas, Agustina López de Escobar, Celeste de Granbur, Milagros de la escuela 36, no sé de qué escuela,
Antonella de Ezeiza y Sebastián de la 17. Y ahí estaríamos cerrando porque ya se nos va a hacer un montón. Así que, bueno, arrancamos con Micaela, vamos pasando rapidito el micrófono. Así, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Hola. Hola, Milce, ¿qué tal? Un placer. Se están mezclando los audios, pero bueno, yo te quería preguntar, ¿qué expectativas tenés para el país ahora que, bueno, que pasó todo esto y teniendo en cuenta que hay muchísimos daños irreversibles que sucedieron después de la dictadura? Era eso. Gracias. Te mando un abrazo y un saludo a la distancia. Gracias. Lautaro, te escuchamos. Como yo había preguntado por el chat, ¿se escucha? Perdón, ¿se escucha? Sí, perfecto, dale. Bueno. Yo había preguntado cuál era el momento más movilizante que le tocó vivir referido a este tema, ya sea post o en el momento, o incluso previo. Era eso. Saludos. Bien. Gracias. Agustina de Escobar. Agus, ¿nos escuchás? Si alguien la ve, Agus. Yo no la veo porque... Bueno, seguimos con Hola, Celeste de Malvinas. Ah, ahí estás, Agustina. Dale, perdón. Hola, buenas tardes. Hola, Milce. Un Hola. placer, un honor poder hablar. Yo quería preguntarte qué te inspiró a escribir este libro, o sea, ¿qué sentiste vos al escribirlo? Gracias. Celeste de Malvinas. Hola, buenas tardes, Milce. Te quería preguntar, ¿vos te identificar a personas que estuvieron con vos privadas de libertad? No le escuché. ¿Ustedes escucharon? No, Celeste, ¿nos podés repetir la pregunta que no se escuchó bien? Ahí se está. A ver, prueba ahí sin la cámara, dale, a ver. ¿Escucha? Cortado. A ver, sí. Cualquier cosa que la mande por chat. Sí. Escribíla en el chat, por favor, Celeste, porque no te escuchamos. Gracias, dale. Milagros Oviedo de la Escuela 36. Hola, Emilce, le quería preguntar cómo le fue con el gobierno de Macri, cómo vivió todos estos años después de todo lo que le pasó. Le mando un beso. Gracias. Antonella de Ezeiza. Ah, acá estoy. ¿Se escucha? Sí. Sí, Antonella. Buenas tardes. Bueno, yo tenía una pregunta del pasado, no sé si quería hacerla igual. Una experiencia, si podía contarnos en primera persona. Capaz lo contó ya anteriormente, pero ahora somos nuevos. Bueno, ahora Sebastián Bueno, de era la Escuela... eso. Ah, perdóname, Antonella. Sí, se entendió. No, era eso, ya está. Bárbaro. Gracias. Y tenemos a Sebastián de la Escuela 17. Bueno, buenas tardes. Tuve que leer una nueva porque me la acaban de usar. Sería, ¿qué cree que, qué sé yo, nuestro país, nuestro gobierno, qué tendría que cambiar? ¿O qué cree usted que sería un cambio bueno para nuestro gobierno? Eso nada más. Bien. Bueno, no sé si hizo en el chat la pregunta... Celeste. Sí, Celeste nos faltaba. A mis compañeros les pregunto si alguno leyó, puede leer la pregunta de Celeste, si es que la logró. No la escribió escribir en el Celeste chat. la pregunta. Ah, No, bueno. no la escribió. Bueno, Milce, Empiezo. Dale. Voy a hacer el ayuda a memoria. Voy a empezar porque a partir de ahí contesto varias que me motivó a escribir el libro. Y a partir de ahí voy a desantar varias de las preguntas y si me quedó algo después me dicen. Voy mirando. Perfecto. Yo era un desastre escribiendo, Sandra. Sí, era un desastre escribiendo. No escribía una palabra. Si no eras vos, Sandra, me escribían mis hijos.
mis hijas martirizaba, en donde le hablaba un montón y terminaba diciendo, escribímelo vos, Sandra, escribímelo vos, porque yo no puedo escribir. Con esas cosas de que parecería que como sos de matemática no escribís, ¿viste vos? Entonces, eso le pasa, ¿viste? Si sos de matemática no escribís, si sos de letras no haces nada de matemática, y determinados compartimentos estancos que nos vamos poniendo en la vida que nos van limitando. Entonces, que tenía ganas de escribir la historia, sí, con toda la complejidad y contando muchas más cosas que seguramente siempre me han preguntado a lo largo de todos estos años. Pero nunca me imaginé que le iba a escribir yo. En un momento pensé que le podías escribir vos, Sandra, te aviso. Eras una de mis candidatas de la autobiografía. ¿Se le cortó a Emilce? Yo pensé que era yo, que no tenía... Estaba avisándole a Emiliano que se me había cortado. Sí, entonces... No, se le cortó a Emilce. Está sin cámara y sin... Ahora esperamos. Ella no pretenderá que yo ahora me haga cargo de la presentación de su libro. Porque... Tal cual, porque justo te estaba diciendo que ella quería que vos lo escribas, Sandra. Así que me dijo eso y se fue. Ahora se reconectará. Habrá sido un mensaje. A ver, yo por las dudas le mando de nuevo el... Supongo que estará queriendo iniciarse, así que esperamos un poquito. Sí, esperemos un cachetín. Ya lo tenía, pero por las dudas se lo actualizo. Ahí volvió. Listo. Buenísimo. ¿Emilce, estás? ¿Se te cortó a mí? Sí, era vos. Yo pensé que ya está, que tenía que hablar yo del libro, digo, esta me dejó... Lo hice a propósito, Sandra, no. Se me cortó supuestamente a mí. Bueno, yo le decía que ahí, no sé si llegaste a contar que una de las candidatas que me escribas el libro iba a ser vos, en donde inclusive creo que Juan te llegó a hacer una entrevista sobre el libro y demás. Lo estábamos escribiendo en pleno año 2015, en donde por supuesto íbamos a seguir con el proyecto político, lo escribíamos como una epopeya política, donde una hija mía, Mariana, iba a ser candidata a diputada, bueno, en un registro muy desde la política, ¿no? Un legado muy de la política, lo que contábamos en la historia. Y vino el masazo, que después ahí me preguntan cómo lo viví, como un masazo sobre todo inesperado de la derrota y del gobierno de Macri, en donde al principio la verdad que lo vivimos muy mal, que yo decía, menos mal que en ese tiempo había Netflix, porque estábamos todo el tiempo encerrados mirando películas de Netflix, Patreon Netflix decíamos, y por lo inesperado, por lo traumático, generalmente se habla de trauma cuando es algo inesperado y fue muy traumático porque fue inesperado, ¿no? Por lo menos la derrota de la primera vuelta y después. Y ahí, después que nos habíamos acostumbrado a tener un país con tantas dificultades, pero avanzando, volver a hacer ese retroceso que sabíamos lo que nos iba a tocar, fue duro. Entonces ahí, en ese tiempo, fue como un tiempo de resiliencia y de decir, bueno, ¿qué hago? Y ahí, bueno, mi pareja que me veía leer tanto y que al hablar no tengo dificultades, me decía, no puede ser que siendo tan lectora y que tenés oralidad, no escribas. Y ahí fue que fui a un taller de letras, y ahí también casi, no es un mensaje, pero para decir nunca es tarde, vamos a decir así, porque a los 60 años empecé a escribir.
y yo sabía qué quería decir, pero no sabía cómo, y con un muchacho, Juan, que lo habían echado del trabajo también, de Infojus, Juan Carrá, un periodista, querido periodista y escritor, excelente escritor, que tiene un libro de la ex ESMA como historieta, que creo que lo presentaste vos una vez, ¿no, Sandra? Bueno, Juan Carrá. Lo presentamos acá en la comisión, sí, sí. Bueno, es un encanto de persona y lo conocía y sabía que el cuidado que tenía en el tema de derechos humanos. Yo lo que quería escribir para mis hijos, sobre todo para mis nietas, bueno, todas las historias de lo que yo me acordaba de todo lo que podía poner. Y así entonces, bueno, me fue enseñando a escribir. Y me fue liberando para escribir. Las historias fluían solas, el tema era darle forma. Y ahí me enganché mucho con la matemática, porque de última es un plano semiótico lo que trabajo, los números y las letras, para ahí que estén profesores escuchando, en donde, como antes jugaba con los números, empecé a jugar con las palabras y me divertía poniendo un título a una historia y ver cómo la terminaba y ver cómo la escribía. ¿Por qué todo ese trabajo? Porque yo creía que la lectura tenía que ser interesante en sí, que no solo era una lectura como de un testimonio, de eso yo ya había dado mucho. Testimonios completos están en la justicia, que ahí los daba todos completos, y a mí me interesaban todas las complejidades. Esas preguntas que a lo largo de tantos años me hicieron todos ustedes, todos los jóvenes a lo largo de los programas Jóvenes y Memoria, de las entrevistas. ¿Cómo empezaste a militar? ¿Cómo era tu familia? ¿Qué sentiste cuando te detuvieron? ¿Cuál fue el peor momento? Que son algunas de las preguntas. ¿Qué pasó cuando estuviste en libertad? Y como yo lo estaba escribiendo todo eso, pero todo desarrollándolo, básicamente lo que aprendía por sentimientos. Generalmente Sandra, María Elena, me escuchan hablar en un registro casi de discurso político. Y si bien pongo sentimientos, no deja de ser alguien, yo te escribí un relato que se llama Emilce Moller y yo, no deja de ser Emilce Moller dando una charla para estudiantes, para jóvenes, como para sacar, que después se va a grabar, se va a filmar, y casi es como un discurso político, con sentimientos, pero no desde un plano individual. En la escritura me permití sacar todo lo individual, los sentimientos, desde los mínimos detalles, íntimos detalles, porque iban a ser para mis hijos y mis nietas, y así me permití escribirlo. Y como lo estaba escribiendo en un momento de país para mí horrible, por eso la pregunta que me decían, la vivía muy mal, del macrismo, todo el tiempo hacía referencia con ese presente, todo el tiempo hacía esa referencia con ese presente. Lo veía Macri en actos y eso me motivaba a escribir un relato atrás. Gente que estigmatizaba a otros, y me acordaba yo vengo de una familia muy antiperonista, lo que decía mi madre de determinadas cosas. Cómo tuve la sensibilidad, qué me pasó a mí, cómo pasé de la caridad cristiana a la política, cuáles fueron esas rupturas mínimas que se hicieron en la adolescencia que me fueron transformando. Todas esas cosas traté de escribirlas. Y con mucho presente, básicamente con mucho presente, que de eso se trata. Entonces, un ida y vuelta para atrás y para adelante. Y ahí creo que más o menos estaba contestando casi todas las preguntas. Fue eso lo que me motivó. En determinado momento Juan me dijo, todos estos relatos son un libro, no me animo, me daba mucha vergüenza. Si soy un desastre escribiendo, Sandra, ¿cómo iba a escribir un libro? Lo primero que ponía en un taller y ya sacaba un libro, era demasiado. Y bueno, lo hablamos con mis hijas, me dijeron que sí, mis hijos, todos estuvieron de acuerdo, y se lo llevé a un periodista maravilloso que es Martín Granowski, que es un amigo, y le pedí un consejo y me dijo, es maravilloso, y me hizo el prólogo y me hizo el puente con la editorial y salió el libro, y estoy recibiendo unas devoluciones muy interesantes. Y creo que me queda qué país quiero, qué transformaciones se necesitan. Podemos hablar de muchas transformaciones, yo creo que vamos a estar de acuerdo porque queremos un país, como dijo Sandra, que vivamos todos mejores.
El tema es que no todos queremos eso. Entonces acá el problema es que no todos quieren que todos vivamos mejores, no es cierto. No es cierto que todos quieren que los pibes estén en el aula, como yo a veces hablaba cuando estaba en educación, quieren que estén en la escuela pero no en la mía. No es cierto que todos quieran el acceso a todos los bienes para todas las personas. La igualdad cuesta mucho y quieren seguir diferenciándose unos con otros. Y esa es la disputa, no solo de los ricos que son voraces y quieren todo, sino de una clase media que creo que es producto de una desculturización que ha tenido entre la dictadura y los gobiernos neoliberales, en donde no asumen su rol de clase social y se identifican con otras clases sociales que no les corresponden y terminan defendiendo intereses que no les correspondan. En la medida que nosotros no podamos volver a tener eso, no sé si se llamará clases sociales, no soy ni socióloga ni politóloga, pero identificar a qué intereses uno responde y qué intereses nos van a beneficiar y qué intereses nos van a perjudicar, no vamos a poder hacer ningún cambio importante ni trascendente, porque cualquiera que sea de distribución de la riqueza, los beneficiados van a estar en contra. Y a partir de ahí tenemos todas las dificultades culturales. Y vamos a terminar otra vez con gobiernos neoliberales o con andar a saber qué otra forma se da después de esta pandemia de formas de poder, en donde seguramente la clase trabajadora no va a ser la beneficiada. Y eso es lo que más me preocupa, más que las herramientas, más que un tema coyuntural, lo que me preocupa es la cuestión cultural. Por eso quizás un libro en donde la palabra vuelva a tener el valor de las palabras y dejarlo escrito y que ruede. Gracias. No, muchísimas gracias a vos, Emilce. Gracias por la calidez, como siempre. Y sí, estamos en deuda muchos de leer ese libro y hacerte la devolución. Sí, vos me decías el otro día que te gustaría muchísimo y bueno, esto que nos contaste muchas, se sumará la mía seguro y la de muchos más que están acá seguramente también. Bueno, queríamos agradecerles muy profundamente a todos los que estuvieron acá, a las escuelas, a los profes, a las organizaciones, a cada uno y cada una de las pibas y pibes que durante toda esta semana estuvieron trabajando, reflexionando, participaron ayer del acto, hoy se volvieron a sumar con el mismo entusiasmo a este conversatorio. Te agradecemos profundamente a vos, Emilce, como siempre, y a todos y todas y todos los que siguieron esta transmisión por el Facebook y el YouTube de la comisión también. Así que bueno, eso de mi parte, Jóvenes y Memoria, como siempre, te abraza y te recibe y vos nos recibís con la calidez de siempre. Bueno, Sandra, no sé, ¿querés cerrar vos? Bueno, lo último, no sé si está Roberto por ahí, no sé si está todavía conectado para... Acá estoy. Está Roberto. No, también para que Roberto pueda decir algo también en este conversatorio tan entrañable, que bueno, es tenerle a Emilce un ratito con nosotros, y bueno, y todos los desafíos que tenemos como Comisión Provincial por la Memoria, ¿no? En la lucha por los derechos humanos, en esa disputa, que también es Jóvenes y Memoria, ¿no? Esa disputa por la subjetividad, porque no nos arrase el neoliberalismo, no nos arrase la crueldad del sistema, digamos, ¿no? De seguir resistiendo también en nuestra... Como Emilce resistía cuando estaba presa, ¿no? Con el cuadernito. Entonces, bueno, nosotros tenemos que tener ese cuadernito también en estos tiempos tan asiagos. Así que, bueno, Roberto, si decís algo, te lo agradecemos. No, qué formalidad. No, Emilce, bueno, un abrazo, abrazarte con el corazón. Sí, la verdad es que muchos no te creíamos de que no eras capaz de escribir este libro, porque te veíamos actuar, trabajar, compartir las experiencias y era como inevitable, era un libro que estaba a caer, digamos, ¿no? Sí, lo esperábamos porque sabía que iba a llegar. Yo la verdad que justamente, y hemos compartido un tiempo importante en la Comisión por la Memoria, ha sido siempre un
un gusto poder intercambiar con vos, poder discutir con vos, poder aprender de esas discusiones con vos, realmente, porque sí, porque has sido una persona a la que siempre admiré y valoré mucho, ¿no? Y bueno, creo que ubicaste muy bien en la charla, que me parece importante también en la conversación con los pibes, esto de las cuestiones estructurales que debemos cambiar, porque no alcanza incluso ni siquiera con tener la decisión política de hacerlo. Es tan complejo el mundo que vivimos y es tan complejo todo lo que nos ha deteriorado la dictadura, digamos, como sociedad, digo, ¿no? Y estos gobiernos neoliberales, porque también incluyo no solo al macrismo, sino al menemismo en toda esta secuencia, que bueno, que es muy difícil dar toda la batalla cultural, la disputa, que bueno, intentamos siempre desde la comisión poner nuestro granito de arena, ¿no? Pero incluso aún teniendo este gobierno actual la decisión de hacerlo, es muy complejo, muy difícil. Lo vemos en la complejidad de la sonada policial del otro día, digamos, ¿no? Instituciones con matrices autoritarias, instituciones con matrices de violencia muy arraigadas, con escaso apego a la democracia, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un desafío por delante muy, muy grande y, bueno, sin duda el libro va a ser una contribución para eso, pero la participación de los jóvenes, la posibilidad de seguir construyendo en cada territorio, en cada municipio, en cada pueblo, la organización de los jóvenes, la organización política, la organización social, justamente para transformar las sociedades de distintos ámbitos, no solo lo político partidario, ¿no? Porque hay otras formas también de transformar esa sociedad. Así que creo que a eso apostamos, eso nos imaginamos que es el germen de lo que vendrá. Pero bueno, gracias Emilce, gracias por el libro, gracias por todo, por acompañarnos siempre, por ese amor entrañable que tenés con la comisión y que tenemos con vos. Gracias, un abrazo. Gracias a todos y a todas. Chao, gracias. Nos vemos. A vos, Emilce, gracias. Nos vemos pronto, ojalá. Nos vemos. Sí. Besos. Chao, gracias a todos. Chao, hasta luego. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos.